Dentro de la debilidad alcista que ya mostraba Bitcoin, estamos viendo evidentes señales de debilidad bajista, lo que pone a la criptomoneda en una tesitura algo complicada, ya que hace mucho más difícil anticipar si la ruptura va a ser al alza o por el contrario si va a ser a la baja. En el vídeo de hoy comentaré las noticias de última hora, me centraré en marcar una dirección de Bitcoin para las próximas horas y también analizaré el SP500, el oro y el eurodólar. Hoy repetiremos un calendario económico tranquilo y por lo tanto unos datos que no van a generar volatilidad en el mercado, y es que lo más destacado que veremos durante la jornada son las ventas minoristas en Estados Unidos, que como su propio nombre indica, mide el número de productos vendidos por parte de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños dentro de Estados Unidos, y lo que hace es literalmente medir el gasto de los propios consumidores. Más allá de este dato, que conoceremos a las 14:30 UTC+2, no tendremos nada relevante, IPCs en Canadá y alguna que otra comparecencia, pero todo datos secundarios que no influirán para nada en la dirección de ningún activo. Pasando ya directamente a por las noticias de última hora, ayer por la tarde Gary Gensler, el presidente de la SEC, afirmó que están decepcionados por el fallo a favor de Ripple y dijo que están evaluando la notificación. Además, comentó que no sabe si estos últimos acontecimientos conducirán a redactar más reglas específicas para regular las criptomonedas. A ver cómo termina todo esto, ya que el litigio sigue aún en curso y la SEC tiene ahora la posibilidad de apelar. No se han pronunciado aún sobre ello, por eso, y además hay varias causas abiertas, como por ejemplo con Coinbase y con Binance. Lo que está claro es que el proceso de todo esto ha sido como mínimo sospechoso, ya que ni las formas ni los argumentos han sido del todo protocolarios, ¿no? Por lo que, es normal que poco a poco, a través de organismos un poco más neutros, aunque sea, se vaya esclareciendo la situación. Pasamos ya con la última hora de Coinbase, ya que están teniendo problemas con su programa de staking. Pues han tenido que suspenderlo en 4 estados distintos, alegando los procedimientos legales en los que se encuentra ahora mismo el exchange, sobre todo en relación con la SEC, ¿no? En junio, cuando la SEC demandó a Coinbase, 10 estados presentaron acciones para detener su programa de staking, llamado Coinbase Earn. De todos modos, justo después de las noticias de Ripple, Coinbase repuntó un 20%, ya que esto hace que Coinbase Earn parezca vulnerable, como mínimo, a ser definido como un valor, así que fue tomado como bastante positivo. Pero terminamos aquí con las noticias de última hora. Y vamos directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. Empezaremos por Bitcoin, pasaremos luego al SP500, oro y eurodólar. Entonces, para contextualizar un poco, la estructura general de Bitcoin, es decir, si nos vamos a la parte más grande, el gráfico semanal lo podríamos entender como tal, pero evidentemente pasando a por el gráfico mensual, esto es una estructura terriblemente alcista que en ningún momento ha terminado de romper el máximo histórico o el máximo del anterior gran ciclo alcista. Es decir, es literalmente una tendencia alcista al uso, ¿no? A la que bajamos un poquito más de temporalidad, evidentemente podemos encontrar diferentes tendencias alcistas, bajistas, ruptura de máximos. Todo lo que sería la acción del precio en un ciclo un poquito más inferior, pero seguimos entendiendo como una estructura fuerte, una estructura que ha terminado con un gran mercado bajista, que lo ha confirmado a través de un patrón de reversión, que ha iniciado movimientos en forma de impulso y pullback, con lo cual dando paso a esa tendencia alcista, podríamos decir que no es lo mismo que ciclo alcista, y que se sitúa aún por encima de ciertos niveles muy importantes, como por ejemplo los 24.500 y por ejemplo la Bull Market Support Band. Claro, aquí ya empezamos a ver diferentes elementos que nos ponen en tela de juicio la fortaleza, porque hemos pasado de una parte tremendamente alcista, como es el gráfico mensual, bajamos un poquito a un gráfico semanal donde ya vemos diferentes ineficiencias, pero si hacemos un poquito más de zoom, ya este mismo gráfico semanal nos tiene que poner en alerta. Nos tiene que poner en alerta porque después de formar un gran movimiento impulsivo que deja atrás todo el último gran movimiento correctivo, el precio frena de lleno no solo en la parte superior de este movimiento, sino que también en niveles de resistencia muy importantes. Y esto indica de manera categórica que ya de entrada, dentro de un gráfico que presenta alguna ineficiencia en comparación con el gráfico superior, que es el gráfico mensual, pues
genera un poquito más de debate del que se podía esperar a simple vista. Claro, esto, bajando de temporalidad, queda mucho más confirmado. Genera una clara falta de fuerza en cuanto a proporción, en cuanto a interés, en cuanto a ruptura, en cuanto a resistencia, en cuanto a todo, en esta temporalidad diaria. Ya llevamos tiempo comentándolo y evidenciando que pues, este gráfico, viendo cómo se está comportando, está destinado, por lo menos, a atacar niveles cercanos a los 27.000, 28.000, sin que esto tenga que repercutir en un inicio de tendencia bajista, ni muchísimo menos, muy lejos de todo eso, pero lo que no podemos pretender es que dentro de esta estructura de acción del precio diaria y teniendo en cuenta un poquito la semanal, pues podamos determinar que la probabilidad de esto es de romper al alza. Claro, en este punto lo que podemos comprobar es que después de diferentes patrones de rechazo, después de diferentes patrones que podrían indicar un descenso o un inicio del movimiento bajista, como por ejemplo esta high test de aquí, como por ejemplo esta envolvente bajista de aquí, el precio, en vez de confirmar lo que en otra situación sería probable, mantiene un nivel de soporte intradiario, mantiene el nivel de soporte provocado por este rango intradiario que, a la vez que en una primera instancia repercutía en un impulso pullback en tiempo continuación, ha repercutido en un impulso fin de toda esta interés alcista, de todo este movimiento positivo, freno, anestesia de todo esto, como digo, y probable reversión a la baja. Entonces, dentro de toda esta debilidad alcista que he comentado, dentro de todo este discurso con falta de fuerza alcista, un poco en términos más genéricos, más de acción del precio, nos damos cuenta que en esta etapa final, después de volver a atacar nuevamente la parte inferior, el precio imposibilita la ruptura. Después de una clara envolvente bajista, el precio ya no es que se vaya para abajo o rompa, ya no es que haga ningún tipo de movimiento concreto, es que literalmente frena, pone el freno de mano, ni se eleva desde la parte inferior del rango, que es una probabilidad importante ya que estamos en la parte inferior de un rango, ni tampoco termina de romper esta parte inferior, ya que es una probabilidad también muy importante debido a que todo lo que he comentado anteriormente, unido a un patrón de envolvente bajista, podría ser el detonante perfecto para dar paso a esto. Entonces, entendiendo toda la debilidad alcista, es decir, toda la falta de fuerza en diferentes situaciones que he comentado, también estamos viendo falta de fuerza a romper este nivel de aquí. Estamos viendo reticencia del precio, reticencia del inversor, del trader, a dejar escapar el precio por debajo de estos niveles. Y esto es algo que tenemos que destacar, porque estamos viendo de alguna forma que hay poco volumen, es evidente que hay poco volumen, quiero decir, no estamos constatando una lucha entre alcistas y bajistas descomunal, pero dentro del relativamente poco volumen que hay mucha gente que está comprando. ¿Por qué? Pues porque si hubiera poco volumen y no hubiera ningún tipo de compra, el precio igualmente tendería a la baja. El precio puede tomar una dirección porque si hay 4 personas comprando, hay poco volumen, pero si todas están comprando, el precio sube, es evidente, ¿no? Entonces, el tema es ese. El tema es que dentro de toda la estructura o debilidad bajista, o debilidad en fuerza alcista, mejor dicho, que llevamos tiempo viendo, ahora tenemos que añadir esta presión de aquí. Claro, la respuesta o la pregunta es evidente. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Creo que esto terminará con una ruptura al alza o creo que esto terminará con una ruptura a la baja? Yo personalmente creo que va a ponderar más todo lo que llevamos tiempo comentando. Quiero decir, por mucho que ahora estemos viendo, y tenemos que tomarlo como muy importante esta señal de aquí, llevamos literalmente 4 días o 3 días, el día de hoy aún está por ver, que el precio no es capaz de romper. Ayer intentó romper, no llegó ni a cerrar. Bueno, esto lo tenemos que tomar como una señal positiva y como una señal de fortaleza, porque no podemos obviar este tipo de señales. Pero creo que el peso de toda la estructura general va a terminar provocando esta ruptura a la baja. No creo que tengamos que deshacer todas las señales que tenemos en otras temporalidades y en diferentes contextos únicamente porque llevemos 3 días de desaceleración, paréntesis, 2 de ellos son en fin de semana, y el día de hoy, pues bueno, veremos qué es lo que sucede con el día de hoy, ¿no? Entonces, independientemente de que la ruptura pueda formarse hoy, pueda formarse mañana, o pueda
qué sé yo, atacar nuevamente la parte superior, ahí no podemos entrar sencillamente porque estamos en un rango y de abajo vas arriba y de arriba vas abajo. Pero creo que este rango, entendiendo el contexto general, tiene más números aún y tiene muchas más probabilidades de terminar formando una ruptura y testear ciertos niveles que no de levantarse y además de levantarse romper con contundencia esta parte superior dejando atrás todo el proceso correctivo únicamente porque 3 velas hayan sido de desaceleración y 2 de ellas hayan sido en fin de semana. Entonces, ¿podemos un poquito bajar de temporalidad para ver qué es lo que sucede? Sí. Vemos claramente cómo el precio se ha situado por debajo de la media móvil de 50 exponencial horaria y que esto está actuando como apisonadora. Pam, pam, 3, 4 veces. Entonces, está apretando al precio, lo está directamente enviando y evitando que el precio se levante respecto a esta parte inferior. Y como digo, independientemente de esta debilidad, independientemente de este machaque, por así decirlo, de la media móvil, seguimos en una parte inferior de un rango, con lo cual podríamos volver, doble suelo y en corto medio plazo atacamos estos niveles. Pero bueno, ¿a dónde voy? Sí que es cierto que hay una media móvil que está evitando que el precio pueda levantarse. Sí que es verdad que la ruptura de esta media móvil puede llevar como mínimo el precio a los 30.400, esta parte literalmente intermedia del rango, que por cierto es un nivel muy importante dentro de este rango. Se ha respetado mucho y el precio se ha relacionado con él varias veces, por no decir prácticamente cada día. Pero, independientemente de ello, el mensaje que quiero transmitir es que pese a que podamos estar viendo señales de interés alcista, de interés comprador, bueno, hay mucha gente con interés vendedor, porque como digo, no hay mucho volumen y si toda la gente que está participando tuviera la misma dirección, pese a no haber mucho volumen, el precio tomaría una dirección. Con lo cual, dentro de haber 4 personas batallando entre para arriba y para abajo, están divididas, porque el día de ayer fue un doji o una low test, el día de antes de ayer fue un doji, el día de antes de ayer fue un doji. Quiero decir, hay mucha falta de consenso en este punto. Así que, independientemente de lo que suceda en el corto plazo, lo que quiero hacer es confirmar que lo más probable es que podamos ver esta ruptura. Entonces, cualquier duda que haya generado el análisis, ahora mismo dudo de si me he explicado de manera correcta, pero bueno, me la ponéis en los comentarios y os la esclarezco. Pasando al siguiente, y es el análisis del S&P500 de hoy, estuvimos comentando esta posibilidad de ponernos en corto debido al triángulo que podía ser de reversión que se estaba formando. Lo que pasa es que salieron noticias relacionadas con la inflación en Estados Unidos y el precio rompió con contundencia al máximo. Ya comentamos que eso podía pasar y que pese a esa ruptura que se podía formar debido a las noticias, no quedaba exento el gráfico de poder formar un pullback. Lo que pasa es que justamente los niveles en los que estábamos, 4.450, 4.460 aproximadamente, había niveles de resistencia y se estaba formando un patrón de triángulo. Independientemente de ello, si ahora vemos algo así, ¿esto qué es? Pues esto es un rango, con lo cual un patrón mucho más desarrollado porque sería el doble o el triple que el patrón de triángulo que estábamos viendo en una primera instancia, con lo cual hay muchas veces que los patrones evolucionan, forman otros que en un primer momento nos parece complicado detectar, pero a la que dejamos que se desarrollen, pues se queda todo un poquito más claro, ¿no? Entonces, estamos formando una clara desaceleración. Sabéis que esto en el S&P500 no es sinónimo de nada, es como se mueve el mercado. Evidentemente, en momentos mucho más contundentes, pues tiene una dirección mucho más sólida, ¿no? Mucho más direccional y con unas velas mucho más claras. Pero en términos generales es un activo que, sube de forma desacelerada y se va apoyando en la media móvil de 20 diaria constantemente, con lo cual creo que en el corto plazo durante esta semana pues podremos tener algunos días alcistas, algunos bajistas, pero no creo que vayamos a atacar la parte inferior porque ya venimos de ello. Literalmente el 10 de julio ya la atacamos y antes la habíamos atacado el 26 de julio y antes la habíamos atacado el 1 de junio. Es decir, se va atacando de manera periódica, ¿no? Así que yo creo que habiéndolo atacado ya, no espero que todas las próximas velas nos lleven a los 4.600, ni mucho menos, pero sí que es cierto que dentro de
la desaceleración con la que se mueve el índice. Creo que seguiremos subiendo unos días más, poquito a poco, algunos días bajistas, otros alcistas, como digo, durante esta semana, y que la semana que viene o a finales de esta semana ya podríamos iniciar ese descenso que nos lleve pues a por la media móvil de 20 nuevamente y que nos dé un poquito más de pistas de lo que podemos esperar de este patrón técnico. ¿Será una cuña? ¿Será un triángulo? ¿Será un canal? ¿Qué es lo que será? ¿No será nada y será únicamente un pullback rápido para seguir subiendo? Bueno, creo que próximos días desacelerado para arriba, tendiendo al alza, y a finales de esta semana, a principios de la que viene, ya iniciaremos un descenso un poquito más claro, más contundente, para atacar, pues como digo, esa media móvil de 20 diaria. Pasando por el análisis del oro de hoy, ya nos hemos puesto por encima del nivel de 1940, el nivel que estuvimos comentando, es justamente el nivel que quería ver, que quería romper para esperar a un claro pullback. Es un nivel que el precio, pues bueno, estuvo relacionándose bastante con él en forma de soporte, lo rompimos de manera evidente y ahora mismo yo creo que para dejar atrás cualquier tipo de duda lo que tiene que hacer es confirmarlo como soporte, porque además confirmaría las medias móviles. Normalmente cuando inicias un pullback lo que haces es perder las medias móviles, es así, pero luego cuando recuperas esa tendencia alcista, cuando recuperas, por ejemplo, la tendencia alcista, lo que sueles hacer es testearlas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el precio, el mercado, el inversor, el trader va a buscar esos niveles para confirmarlos, para cerrar huecos de liquidez y para dar esa continuación alcista o bajista. Entonces, no sería para nada raro, es más, todo lo contrario, que el precio, independientemente de si la ruptura termina aquí o si desarrolla una ruptura mayor, fuera a buscar esos niveles, fuera a buscar tanto las medias móviles como el nivel de 1940, que es literalmente el nivel anterior de soporte, luego resistencia, ahora nuevamente soporte. ¿Para qué? Pues como digo, para dejarlo atrás, incluso confirmar esta figura de hombro, cabeza, hombro, que también hablamos de ella, y pues bueno, atacar nuevamente la parte de los 2060, 2070, que representa un nivel de resistencia muy importante. Yo ya comenté que lo que iba a buscar era entrar en largo justamente después de que se rompiera este nivel, el 1940, y se formara un pullback, entrar en largo. No sé cómo ejecutaré la entrada, pero bueno, entrar en largo, stop loss por debajo de las medias móviles y de este nivel, take profit en los máximos recientes. Ni de broma, voy a intentar a ver si suena la flauta y si el gráfico rompe los máximos históricos de 2070, 2080 aproximadamente. No quiero verme envuelto en ese movimiento. Así que nada, dejamos por aquí el análisis del oro. Vamos a pasar a por el análisis del euro dólar de hoy. Ya estamos justamente en esa parte superior de la cuña. La semana pasada la rompimos, pero hasta que no se forme una confirmación, es decir, hasta que esta semana no cierre claramente por encima de este nivel, dando una vela de continuación, esto sin ninguna duda puede ser una falsa ruptura que termine formando un patrón, como ya sabéis, como este movimiento de aquí. Es diferente la situación tanto macroeconómica como en cuanto a precio, como de todo, respecto al 2013 con el 2023, pero igualmente es algo a tener en cuenta y es un patrón que puede llevar al precio sin ningún problema al nivel de 1.057, que es el inicio de la cuña, un nivel de soporte-resistencia muy importante. Entonces, en gráfico diario, estuvimos viendo tanto ayer lunes como el viernes, día 14 de julio, una desaceleración. El día de hoy, pues bueno, está empezando de forma alcista. Está desarrollando un movimiento de freno en estos niveles de aquí. Veremos qué tipo de patrón desarrolla. Ayer desarrolló un triángulo. Cuando parecía que podía formar una ruptura, se dio completamente la vuelta. Pues bueno, vamos a ver si únicamente está intentando, pues, comerse toda la liquidez que hay en estos niveles de aquí para, dar a continuación ese movimiento a la baja y atacar como mínimo el nivel de 1.12. A partir de aquí veríamos si pues, el precio desarrolla una tendencia bajista, si puede desarrollar un movimiento mucho más agresivo. Veremos un poco cómo se configura, ¿no? Pero sigo pensando que desde estos niveles podemos formar un claro movimiento en forma de pullback que, pues bueno, será más o menos desarrollado, un poco en función de cómo se vaya desarrollando esa tendencia, un poco en función de cómo se vayan desarrollando esos máximos y mínimos decrecientes y en base a, pues como digo, cómo se alargue ese movimiento. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.